Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de los caramelitos de Lishan. En el video de hoy hablaremos de algunos caramelitos que salieron hasta el 11 de junio. Asimismo, como algunas de ustedes ya sabrán, el canal de Youku reclamó el video especial que realicé sobre el estreno de la serie de la leyenda de Sanjay. Ante ese reclamo realizado por el canal de Youku, yo procedí a editar el video eliminando algunas escenas que utilicé de la serie para que no hubiera más inconvenientes. Sin embargo, a pesar de todos los arreglos que realicé, el canal de Youku continuó reclamando el video. Hasta el segmento de los caramelitos de Lishan lo reclamó como suyo. Es así que tomé la decisión de que el video especial sea publicado en Facebook, para que de esta manera todas puedan disfrutar de este video especial y así ya no tengamos más inconvenientes con Youku. Bueno, después de comunicarles todo esto, empecemos de una vez con el video de los caramelitos de Lishan. El 24 de mayo, tanto Giva Oficial como la cuenta de la serie de la leyenda de Sanjay publicaron dos videos promocionales. Giva Oficial publicó un video que fue grabado durante la sesión de fotos que tuvo Didi para la marca Jimmy Choo, y la cuenta de la serie también publicó un video promocional junto a Gege. Lo que más llamó la atención en ambos videos es que utilizaron la misma canción que pertenece a un grupo coreano llamado Beats, y la canción se llama Ficción. Giva Oficial fue quien utilizó primero la canción, ya que publicó su video a las 17 horas con 18 minutos. 6 horas después, la cuenta oficial de la serie publica un video junto a Gege usando la misma canción. La canción habla sobre un amor que no quiere terminar. El cantante no puede olvidar a la persona amada y quiere reescribir la historia de su relación para que sea feliz y no tenga un fin. En su mente crea una realidad alternativa donde la relación sigue siendo perfecta y no ha terminado. La canción expresa la nostalgia y el deseo de mantener viva la relación a pesar de la realidad. Por otro lado, al final del video de Didi podemos ver a un gatito muy parecido a Hyango, el gatito de Gege. Lo que más nos intriga saber es el motivo por el cual Giva Oficial decidió publicar este video de una sesión de fotos que tuvo Didi anteriormente para una marca. Asimismo, es muy raro que la cuenta de la serie también utilice la misma canción. Algunas decían que era una simple coincidencia, pero resulta que días después nuestro Gege actualizó su cuenta de Douyin con un video usando esa misma canción. Por lo que averigüé, esta canción fue tendencia hace un tiempo, pero ahora ya pasó de moda, y qué raro que ahora ambos estén usando la misma canción. Otro dato más es que Gege no está usando el audio original de la canción que se encuentra disponible en Douyin, sino que él mismo añadió la canción dentro de su video. Otro detalle que encontraron nuestras hermanas tortugas es que el video de Gege dura exactamente 18 segundos, que en Kadian sería Jibo, y el video de Didi dura exactamente 23 segundos, que significa Amor Shang. Otro dato más es que en el video que publicó la serie solo aparece una parte de la canción que no incluye la palabra coreana Saranghae, que en español significa te amo, pero esa parte de la canción que sí incluye esa palabra está en los videos que nos compartieron tanto Gege como Didi. En uno de los capítulos de la serie de la leyenda de Sanjay, uno de los personajes explica el significado de la palabra Nu, que significa espero que crezcas lentamente. Este dato nos recordó la dedicatoria que realizó Giva Oficial a nuestro Didi por su cumpleaños durante el año 2023 y el año 2021, ya que dentro de la dedicatoria hacen referencia a esta palabra donde le mencionan que crezca lentamente. Recordemos que según rumores se dice que la dedicatoria que publicó Giva Oficial fue escrita por Gege. Al parecer esta palabra es muy importante para Didi, ya que Giva Oficial colocó esta palabra dentro de la descripción de su perfil en Weibo. En una de las escenas de la serie podemos ver a Sanjay junto al personaje Antu en una cita. Ambos están admirando un pequeño barquito, y resulta que tras la emisión de esta escena descubrimos que el barquito fue hecho por una tortuga, ya que nuestra hermana realizó una publicación mostrándonos el proceso de fabricación del barquito. También mencionó que realizó todos los barquitos que se vieron en la escena.
El 2 de junio se anunció que la serie de La Leyenda de Shanghai ganó el premio de honor durante los premios anual de éxito de Douyin 2025. Este anuncio lo dieron mediante un video por la plataforma de Douyin y resulta que usaron una canción que anteriormente ya lo habíamos escuchado. Esta canción mayormente fue usado por la cuenta de la película Uno y Solo para promocionar su película. Es más, Jibo Oficial también utilizó la misma canción para un video que publicó después de haberse realizado la ceremonia de estreno de la película Uno y Solo. Ahora hablemos de la selfie que publicó nuestro Didi por su cuenta de Instagram. El 11 de junio se estrenó el último capítulo de la serie de La Leyenda de Shanghai y horas antes de la emisión de su último capítulo, la serie realizó una publicación anunciando el final de la serie. Esta publicación lo realizó a las 10:30 de la mañana. Y una hora después aproximadamente, nuestro Didi realiza una publicación en su cuenta de Instagram donde nos comparte algunas fotografías de su aventura en Estados Unidos y Canadá. Hasta ahora no sabemos qué otros lugares más ha visitado, pero bueno, eso lo sabremos con el pasar de los días. Algunas hermanas creen que Didi realizó esta publicación como una forma de apoyar la culminación de un proyecto más de su Gege, ya que Didi utilizó un Kadian que representa Gege. Su publicación lo realizó a las 11:33 de la mañana. Espero exactamente que fueran las 11:33 para usar dos veces el número 3 que significa Shang. Y qué coincidencia que Didi nos dé señales de vida cuando se anuncia la culminación de un proyecto más de Gege. Esta vez nuestro Didi nos sorprendió con una selfie de él, esta vez mostrándonos su rostro completo, ya que Didi no suele compartirnos alguna selfie mostrando su rostro. El estilo de cabello que ahora luce Didi es muy parecido al estilo que usó durante su presentación que realizó en Hunan TV. Recordemos que en ese entonces salieron muchos caramelitos, entre ellos que la canción, el estilo de cabello de Didi más el vestuario que utilizó durante su presentación en Hunan TV estarían haciendo referencia al cantante Bob Dylan. En el año de 1967, el cantante Bob Dylan estrena un documental llamado No mires atrás y casualmente una de las canciones de Gege que forman parte de su álbum Nosotros se llama No mires atrás y misteriosamente nuestro Didi estrena una nueva canción llamada No estoy aquí. Dicha canción lo cantó durante su presentación en Hunan TV. En ese entonces también mencionamos que el cantante tenía una canción que se llama No estoy aquí. Cabe señalar que la canción de Didi fue estrenada después de un mes y medio del estreno del álbum de Gege. Es decir que nuestros chicos utilizaron los títulos de los proyectos del cantante y lo utilizaron como títulos para alguna de sus canciones. Gege con la canción No mires atrás y nuestro Didi con la canción No estoy aquí. Bueno hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que este video les haya gustado. Antes de terminar con este video tengo muchas cosas que contarles, así que voy a empezar por partes. Ustedes saben que yo no soy mucho de contarles mis cosas porque a veces siento que tal vez a muchos de ustedes no les interese, pero debido a que en mi último video muchos de ustedes me mostraron su preocupación hacia mí y sobre todo también sé el gran cariño y aprecio que le tienen al canal, decidí contarles los motivos que me mantuvo ausente por varias semanas y que debido a ello no pude publicar muchos videos. A finales del mes de abril se me presentó una propuesta laboral. En ese entonces yo me encontraba apoyando en otro trabajo, pero sentí que mi tiempo en ese lugar había terminado. Aparte, esta nueva propuesta laboral me convenía en muchos aspectos, sobre todo en seguir creciendo profesionalmente, así que acepté la propuesta laboral. Sin embargo, la primera semana que comencé a laborar en mi nuevo trabajo, recibí la llamada de mi ex jefa a la que apoyaba en mi anterior trabajo, mencionándome que le siga apoyando al menos por un tiempo, ya que tenía mucha carga laboral. Yo acepté por dos motivos. El primero porque le estimaba mucho ya que me apoyó en mi trayectoria profesional y segundo porque sentía que era un nuevo reto para mí. Tener dos trabajos al mismo tiempo sonaba muy bien, así que sin dudarlo acepté.
La primera semana del mes de mayo solía ir a mi antiguo trabajo después de que terminara mi jornada laboral en mi nuevo trabajo, así que ya se deben de imaginar a qué hora llegaba a mi casa y cómo terminaba mi día. Lamentablemente nos dimos cuenta en mi anterior trabajo que por más que yo fuera a apoyarles después de mi trabajo, el tiempo no alcanzaba, así que le propuse a mi ex jefa que lo mejor sería apoyarla los fines de semana y así tener más tiempo disponible. A ella le pareció una buena idea, pero después me di cuenta que había sido una mala idea para mí, ya que mis fines de semana son sagrados, por así decirlo, ya que dedico mi tiempo para mí, para mi familia y sobre todo para hacer los videos en el canal, pero la propuesta ya estaba hecha. Así que ya se deben de imaginar cómo eran mis fines de semana. Dividí mis tiempos para poder cumplir con cada una de mis responsabilidades y la primera semana pude cumplir con todo hasta que vino lo peor. En mi nuevo trabajo comenzó a haber mucha carga laboral, así que solía quedarme más tiempo en mi trabajo y al haber mucha carga laboral, algunos pendientes que tenía me lo llevaba a mi casa para seguir avanzándolo. Y como los fines de semana yo me dedicaba a cumplir con mi otro trabajo, los videos del canal los hacía en la noche durante la semana. Los 3 videos que publiqué durante el mes de mayo son videos que los hice a altas horas de la noche y cuando tenía algo de tiempo disponible entre la semana. Los fines de semana me la pasaba encerrada en mi casa trabajando para cumplir con mi segundo trabajo. Sentía que todo estaba yendo bien, que estaba cumpliendo con cada una de mis responsabilidades. Sin embargo, mi cuerpo no opinaba lo mismo. Física y mentalmente ya no me sentía bien. A inicios de junio comencé a tener muchos dolores de cabeza porque me estresaba demasiado por querer cumplir con todo. Me sentía cansada y débil, mis ojos solían andar muy irritados por estar todo el tiempo expuesta a la computadora y creo que lo que más me alarmó fue que me dolía la cabeza todos los días. A veces el dolor era tanto que no me podía ni concentrar. Yo no sé cómo le hacen los chicos para trabajar todos los días y estar viajando constantemente. Yo con 3 responsabilidades al mismo tiempo no pude. A mediados de este mes tomé la decisión de ya no seguir apoyando a mi anterior trabajo y solo decidí enfocarme en lo que me hacía bien. En estas últimas semanas aproveché en hacer todas las cosas que no pude terminar de realizar por falta de tiempo, así que poco a poco todo está volviendo a su normalidad. Sobre el canal, ¿qué les puedo decir, hermanas? Ustedes ya se habrán dado cuenta, descuidé muchas cosas, empezando por la cuenta de Facebook que lo había creado con mucho cariño para interactuar con ustedes y no tuve ni tiempo para hacerlo. Tampoco pude traerles los videos a tiempo y como ya se habrán dado cuenta, estamos un poco atrasadas con toda la información que han salido hasta ahora. Estoy ordenando poco a poco mi tiempo para traerles toda la información actualizada lo más pronto posible. El 12 de junio el canal cumplió 4 años y me sentí mal por no comentarles sobre esto y por no hacer algo lindo para celebrarlo. Al ver el gran cariño que le tienen al canal creo que se merecía algo bonito, pero bien dicen que más vale tarde que nunca. Durante esta semana estuve pensando en hacer un video de preguntas y respuestas para celebrar el 4º aniversario del canal, pero aún estoy en duda sobre esto, ya que andamos retrasadas con las noticias y actualizaciones, así que no sé si sería adecuado hacerlo ya que tomaría más tiempo en realizar el video. Si ustedes tienen otra idea que debamos realizar para celebrar este 4º aniversario, déjenmelo saber en los comentarios. Antes de despedirme quiero decirles que el video de las noticias y actualizaciones va a tardar un poco, ya que les traeré todas las noticias que salieron hasta el 3 de julio. De esta manera ya no estaremos tan atrasadas con todo lo que tenemos que saber sobre nuestros chicos. Bueno, eso es todo lo que tenía que decirles, espero que este video les haya gustado y también espero que hayan entendido los motivos que me mantuvo ausente por unas semanas. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Adiós.